parece bien, yo creo que esa es la mejor conclusión, porque si hay un factor común en las declaraciones que han dado, por el lado de Sneider Pinilla, por el lado de Olmedo López, y es que el presidente no sabía, que el presidente no estaba enterado de esta situación, pero se dice que él recibe la orden y ejecuta la orden en aquel cónclave. En eso vamos. Y mañana en el principio de oportunidad con la Fiscalía va a revelar quién dio la orden, cuáles son los 5 congresistas que están involucrados y cuáles serían los ministros que están involucrados. Es cierto que dice que el presidente no sabía, pero también habla de personas de muy alto nivel y muy cercanas al presidente. No cuenta más Olmedo López porque no puede tampoco autosabotearse en esa matriz de colaboración que es la que ya va a empezar en busca de un principio de oportunidad. Ahora, todo lo que diga lo tiene que probar o si no, no hay principio de oportunidad. Pero sí entrega detalles muy interesantes como la cifra, 380.000 millones de pesos en desvíos. Es muy insistente en decir en que esto va más allá de los carrotanques, que nos hemos quedado en eso, pero que el cuento de corrupción abarca muchísimo más. Y lo otro, lo que usted contaba, que hay ministros aforados y gente de muy alto nivel. Pues aquí está el panorama, hecho por hecho, fecha tras fecha, de en lo que va, porque esto no ha terminado. Técnicamente esto apenas empieza, porque mañana en la Fiscalía es donde se dan a conocer esos nombres, y es una prueba de fuego para Luz Adriana Camargo, para la nueva fiscal general de la Nación, de la cual, y me parece muy desacertado Petro, dice, nosotros la pusimos, ella es la fiscal general de la Nación, no es la fiscal general del gobierno, pues eso así es como deben ser las cosas. Efectivamente, mañana arranca en forma el capítulo relacionado con qué va a hacer la Fiscalía con todas estas declaraciones, con todos estos indicios, con todos estos dimes y diretes que hay alrededor de estos hechos. Por el momento, todo es presunto, por el momento todo es hipotético, pero dentro de lo hipotético y lo presunto es gravísimo lo que hay en este momento sobre la mesa. Entre otras cosas, no sería raro que tanto Sneider Pinilla como Olmedo López se hayan dedicado a revelar y a revelar y a revelar sin revelar las cosas más importantes, porque si no se les enreda el acuerdo de oportunidad con la Fiscalía. Entre otras cosas, para presionar a la Fiscalía a que les acepte eso, un principio de oportunidad, un acuerdo, algo que le permita a ellos ya quedar formalmente protegidos. Nota de pie de página. Hay un pasaje patético, hay un pasaje terrible de lo que dice Olmedo López cuando dice, le anuncio al país que no he pensado en suicidarme. Imagínense ustedes en qué entorno estamos, en qué entorno se está dando esto para que este personaje que están viendo ustedes diga públicamente, ajá, y les advierto, no he pensado en suicidarme, por si llega a pasar algo parecido, no he pensado en suicidarme. Cierro paréntesis, de ese nivel es lo tenebroso de lo que estamos aquí hablando. Pero estamos hablando de algo que cuantitativamente es tremendamente significativo. Ustedes veían ese resumen que preparó el equipo del noticiero diciendo que estamos hablando de 380.000 millones de pesos, 380.000 que se suman a los sobrecostos de los carrotanques, que fue por donde empezó todo esto, de unos 20.000 millones de pesos. Es decir, este escándalo, en caso de formalizarse, en caso de que existan las pruebas, en caso de que lo que dicen Sneider Pinilla y Olmedo López sea cierto, casi que más que triplica el famoso escándalo de Centros Poblados, que fue el escándalo más grande de corrupción del gobierno del expresidente Iván Duque, solo para que tengamos un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Pero no solamente es lo cuantitativo lo que es relevante en esta discusión, sino sobre todo lo cualitativo, porque entre las múltiples nombres que se han mencionado, tendrán que ser reiterados, tendrán que ser respaldados por pruebas, tendrán que ser investigados por la Fiscalía, pues tenemos al presidente del Senado, el doctor Iván Name, supuestamente, presuntamente recibiendo 3.000 millones de pesos, y al presidente de la Cámara, el doctor Andrés Calle, recibiendo 1.000 millones de pesos. Ni más ni menos que las cabezas del Congreso. Y supuestamente, si las versiones de estos personajes son ciertas y se demuestran, para aceitar el paso de las reformas en el Congreso. Es decir, es un acto de corrupción que no solo impresiona por su magnitud, sino por sus propósitos, y es romper con el equilibrio de poderes, romper con los pesos y contrapesos y terminar comprando las conciencias y, por supuesto, también los votos de los congresistas para sacar adelante esas reformas. A ese respecto, es válido lo que algunos observadores han venido diciendo: paren el curso de las reformas en el Congreso. Mientras esto no se termine de aclarar, cualquier paso de una reforma en el Congreso será objeto de escrutinio, será objeto de dudas y objeto de cuestionamientos. Pues bien, una dimensión, la que tiene que ver con ese paso de las reformas en el Congreso, pero otra dimensión, también dicen estos dos personajes, tanto Sneider Pinilla como Olmedo López, que podría estar vinculado
Wadid Mansur, quien es el presidente de la Comisión de Acusaciones. ¿Qué pasa en la Comisión de Acusaciones? Se adelantan procesos de investigación, evaluación, a ver si la Cámara de Representantes, si esa comisión le presenta al plenario de la Cámara la necesidad de acusar al presidente, si la Cámara lo avala y el Senado lo termina juzgando. ¿Alrededor de qué? De la violación de topes en la financiación de la campaña. Por lo tanto, no solo estamos hablando de cuantiosas dinero que se ha perdido en la corrupción y que cómo es posible que se pierda toda esa plata y que eso era estructural o qué sé yo, sino de dos propósitos fundamentales o dos objetivos muy atractivos para el gobierno: paso de reformas en el Congreso y el proceso que potencialmente avanzaría en la Comisión de Acusaciones. Y eso hace este caso distinto a otros casos de corrupción que pueden ser también de mucha eco y de mucho escándalo en la prensa, pero aquí hay esos dos vínculos con lo político. Habrá que ver hasta dónde va esto, habrá que ver qué dicen mañana Olmedo López, habrá que ver la fiscal qué termina haciendo con todo esto en la medida en que existan evidencias y cómo esto termina afectando políticamente al gobierno o de pronto no tanto, dependiendo del curso de los hechos.